Muy bien. Voy a la parte, al número 5 de nuestro corolario. Es el que dice: la Biblia contiene una variedad importante de moldes literarios. Mira la palabra ahí, moldes literarios. Moldes tales como narrativas históricas. ¿Dónde encontraríamos narrativas históricas en la Biblia? Uy, en ningún sitio. ¿Dónde la encontraríamos? Bueno, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Incluso en el libro de Josué encontramos narrativas históricas. En los evangelios encontramos narrativas históricas. Cuando uno va a enseñar o cuando uno va a predicar sobre esos pasajes, que es una narrativa histórica, uno tiene que entender bien la historia, esa que está escrita ahí, que se narra ahí, y entonces reconstruirla para el oyente. Narrativas históricas. Poesías. ¿Dónde encontramos poesías en la Biblia? En los Salmos, en Job, en Cantares. Muy bien. Profecías. ¿Dónde encontramos profecías? Daniel, Ezequiel, Zacarías, Apocalipsis. Discursos teológicos. ¿Dónde encontramos discursos teológicos en la Biblia? ¿Dónde? Romanos, por ejemplo. Hebreos, encontramos discursos teológicos. ¿Dónde encontramos drama en la Biblia? Un ejemplo clásico de drama es el libro de Job. Aunque es un libro poético, es un libro escrito para ser escenificado. Parábolas, ¿dónde encontramos parábolas? Muy bien, Mateo 13 es el pasaje clásico de las palabras. Y literatura apocalíptica, ¿dónde la encontramos? Daniel, Zacarías y, por supuesto, el libro del Apocalipsis. Y luego, finalmente, el corolario que tenemos por aquí. Todo escrito bíblico fue entendido por los lectores originales según los principios básicos de la gramática, de la historia, de la lógica y de la comunicación. ¿Qué significa eso, amigos míos? Que ningún pasaje de la Biblia fue escrito para que los lectores originales lo interpretasen alegóricamente o figuradamente o simbólicamente. Todo pasaje bíblico fue dado para que fuese interpretado siguiendo las normas de la gramática y de la historia y de la literatura y de la lógica y de la comunicación. Lo que ocurre, como he dicho ya, que hay figuras de dicción. Por ejemplo, en nuestro idioma castellano, nosotros utilizamos la expresión morirse de. En castellano uno se muere de un montón de cosas. Se muere de miedo, se muere de frío, se muere de calor, se muere de hambre, se muere de sed, se muere de miedo, de cualquier cosa uno se muere. Pero eso de morirse de, hay que entenderlo. Si el niño viene corriendo a casa y le dice: mamá, me estoy muriendo de hambre, ¿qué entiende la mamá? Que el niño tiene mucha hambre. Morirse de hambre es tener mucha hambre. Morirse de sed, tener mucha sed. O de frío o de calor. Entonces, morirse de es una figura literaria que significa tener mucho de lo que sea. Y uno no entiende, uno no alegoriza eso, no lo espiritualiza.
No es solo un símbolo, es algo que es expresado de esa manera, de esa manera. El apóstol Santiago utiliza muchas figuras de dicción. Por ejemplo, en el capítulo 3, Santiago dice, la lengua. ¿Qué significa la lengua? El órgano ese que llamamos la sin hueso, allá por mi tierra lo llaman el bistec, otros le llaman el latiguillo porque fustiga. ¿Qué quiere decir la lengua? El habla, ¿quién dijo eso? Allá, el habla. La lengua es el habla, nuestro hablar, la lengua, pero nuestro hablar es algo intangible, es algo abstracto. Santiago utiliza la lengua porque es algo concreto. Uno puede enseñar la lengua. A veces con algún amigo por ahí en broma le digo, ¿quieres que te enseñe la lengua gallega? Me dicen que sí, y yo se la enseño. En broma, ¿eh? ¿Qué más dice Santiago? ¿La lengua es qué? Dice que es un fuego y es un mundo de maldad. Santiago está utilizando fuego porque uno lo ve y lo siente y lo sufre. Y mundo de maldad porque eso es no solo una metáfora, sino que es una hipérbole, es una exageración deliberada. La Biblia está repleta de figuras de dicción. Cristo dijo, yo soy la puerta, pero no quiso decir que él era un trozo de madera con bisagras. Puerta es el lugar para entrar. Él dijo, yo soy el camino. Es algo que conduce a uno a un sitio. Y esas son figuras. Y uno tiene que entender esas figuras para poder explicarlas. Y hemos llegado a nuestra hora. Ahora es las 11. Qué pronto se ha ido esta hora. Entramos a las 10:15. 10:15. Nos quedan todavía unos minutos más. Muy bien. Vamos a ver el axioma 2. ¿Cuál era el axioma 1? ¿Alguien se acuerda? La Biblia es un libro humano. ¿Y por qué es la Biblia un libro humano? Fue escrito por seres humanos, en lenguaje humano, con palabras humanas, comunicación humana, en un ambiente humano, para una cultura humana concreta. La Biblia es un libro humano. Pero eso no es todo. Segundo axioma. La Biblia es un libro de origen divino. Y eso tenemos que decirlo con mucha reverencia. La Biblia es un libro de origen divino. Hay dos pasajes claves. No son los únicos, pero estos son dos pasajes claves. Cuando decimos, a ver si alguien captó lo que dije en la hora anterior, cuando decimos que la Biblia es un libro de origen divino, cuando digo eso, ¿a qué me refiero? No entiendo. Quiero una palabra. ¿A qué? Inspiración. ¿Qué? ¿Qué oí por ahí? No. Revelación, no. ¿Cuál es la palabra? Inspiración. Revelación tiene que ver con la comunicación de verdades.
Inspiración tiene que ver con el escribir esas verdades. Inspiración. La Biblia es un libro de origen divino porque fue escrita bajo la dirección, bajo la supervisión, bajo la superintendencia, bajo la vigilancia del Espíritu Santo. ¿Claro? Muy bien. Y hay dos versículos sumamente importantes. Segunda Timoteo 3:16. Toda la Escritura es, ¿qué? Inspirada por Dios. Esas tres palabras, inspirada por Dios, tres palabras, en el texto original es una sola palabra, theopneustos. Theopneustos, una sola palabra, que significa Dios soplada, que procede del aliento de Dios. Así como en el huerto del Edén, Dios sopló en las narices del hombre, de Adán, y el hombre fue un ser viviente. Esa es la ilustración. Así la Biblia es de origen divino, su raíz, su fuente de procedencia es Dios. Toda la Escritura es theopneustos. El único libro que es inspirado por Dios es la Biblia. No hay otro, ni los himnarios, El único libro en la tierra que es inspirado por Dios es la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, es theopneustos. Y porque es inspirada por Dios, es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No tengo nada, absolutamente nada contra los psicólogos. Si aquí hay algún psicólogo que no se sienta ofendido, no tengo nada contra ellos. Pero quiero decir que a lo largo de los años, desde que ingresé a la universidad, desde antes, porque ya en uno de mis años del bachiller tuve que tomar un curso de psicología, y después en la universidad, y volverlo a tomar, y siempre hay cambios, siempre hay una idea, siempre hay una teoría, siempre hay una filosofía, siempre hay una escuela de psicología, sea la de Watson, o sea la de Rogers, o sea la de Freud, o sea cualquiera de esas escuelas. Y a veces algunos quieren utilizar principios psicológicos o métodos de psicología para la consejería pastoral, y en algunos casos se ha literalmente abandonado el uso de la palabra de Dios, del texto bíblico, para seguir esos principios cambiantes de los psicólogos. No voy por ahí yo. Con todo mi respeto y cariño y compasión, nada sustituye a la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16, Pablo explica el qué de la inspiración. ¿Qué dije? Si crees que se te va a olvidar eso que he dicho, anótalo. 2 Timoteo 3:16 explica el qué de la inspiración. ¿Qué es?
Inspiración es que la Escritura fue dada a través de los hombres que Dios usó, y a esos hombres Dios los supervisó. Dios el Espíritu Santo los supervisó, los inspeccionó, los guió, los dirigió. Porque la Biblia procede de Dios y fue dada a través de esos hombres, para que esos hombres expresasen con palabras humanas, para que nosotros la podamos entender, el mensaje de Dios. Hay otro texto, Segunda de Pedro 1:21. En ese texto, Pedro nos dice el cómo. Pablo explica el qué, Pedro nos explica el cómo de la inspiración. Dice allí, porque la profecía no fue dada en tiempos antiguos por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron. En vuestras Biblias, y en la que tengo yo aquí también dice, hablaron siendo inspirados. Pero esa es una mala traducción del gerundio ferumenoi. Ferumenoi. Ferumenoi significa cargar. Cuando uno lleva algo a cuesta. Ferumenoi. Santos hombres de Dios hablaron siendo cargados por el Espíritu Santo. También esa palabra se utilizaba en la literatura clásica para hablar de el viento que henchía las velas de un barco para que el barco pudiese navegar. Santos hombres de Dios hablaron siendo henchidos por el Espíritu Santo, dirigidos, supervisados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios le dio a los hombres que escribieron la Biblia libertad para utilizar sus propios estilos, su propia personalidad. Si uno lee lo que escribió Moisés, ve que hay diferencia entre lo que escribió Josué. Y si uno lee lo que escribió Josué y lo compara con lo que escribió Isaías, ve que hay una gran diferencia. O si lee lo que escribió Isaías y lo compara con lo que escribió Daniel, hay diferencia. Y si uno ve lo que escribió Pablo y lo que escribió Lucas y lo que escribió Juan y lo que escribió Mateo, uno ve que hay diferencia. Dios le dio a los escritores de la Biblia libertad para utilizar sus propios estilos, sus propias personalidades. Pero el Espíritu Santo les supervisó en la selección de las palabras que utilizaron. En Gálatas 3, creo que es 16 y 17, Pablo habla de la simiente a través de la cual Dios ha de bendecir a todas las naciones. Dice allí, simiente, no dice simientes. Pablo dice eso allí. No dice simientes, sino simiente singular. Si hubiese dicho simientes, pudo haber sido cualquiera. Pero al decir simiente, eso lo concentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro texto también respecto de este tema de la Biblia y de su autoridad. Es el que el Señor Jesucristo utiliza en San Juan capítulo 10, versículo 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y ahora añade, y la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura no puede ser quebrantada.
Eso habla de la autoridad de la Biblia. La Escritura, su autoridad, no puede ser quebrantada. No importa lo que digan los liberales y los filósofos, y los literatos y los historiadores, y los científicos y los incrédulos de la tierra, la Escritura no puede ser quebrantada. Muy bien, esos versículos sumamente importantes. Ahora, vamos a ver estos, los corolarios de este axioma número 2. El primero de ellos, por ser un libro divino, la Biblia es inerrante e infalible en sus escritos originales, es decir, en la autógrafa. La Biblia es un libro divino y por lo tanto es inerrante, no contiene error. Y por lo tanto es infalible. Acabo de leer el texto, Cristo dice, la palabra, la Escritura. Mire, Cristo dijo, la Escritura. ¿Qué significa la Escritura? Lo que está escrito no puede ser quebrantada. A que nadie me venga diciendo, Dios me dijo, Dios me susurró al oído, o tuve una visión, o tal cosa. No, señores, la Biblia, la palabra de Dios, lo que no puede ser quebrantado es la Escritura. Y ya que estoy hablando de esto, digo algo más. Digo algo más porque esto está de moda. Escuchadme, escuchadme. Varones y varonas dominicanos, escuchadme. La experiencia, toda experiencia, es autointerpretada. Nadie más puede interpretar tu experiencia que tú, solo tú. Mi experiencia, solo yo la puedo interpretar. Por eso es que las experiencias en este tema en el que estoy hablando no son válidas. Porque habría tantas interpretaciones como personas hay aquí en esta mañana. Pero la Biblia no. La Biblia es objetiva y está para que todos seamos capaces de interpretarla correcta y objetivamente. Esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Segundo corolario aquí. Segundo. Por ser un libro divino, la Biblia es un libro autoritativo y habla con autoridad final. Estuve hace unas semanas allí en la ciudad de Worms, en Alemania. El edificio no está, el lugar está, donde Lutero compareció en el año 1521 delante de la Dieta. La Dieta era el concilio, el parlamento del imperio, del Santo Imperio Romano, frente al emperador Carlos V. Y allí Lutero fue conminado a abstenerse, abandonar su postura. ¿Cuál postura? Lutero descubrió que la justificación del hombre delante de Dios es solo y únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. Sola gracia, sola fide, sola scriptura. Y varias veces Lutero fue invitado, entre comillas, a abstenerse.
Y esto fue lo que dijo el gran reformador: si podéis convencerme con la Biblia, con la palabra de Dios y con la razón, me retractaré. Si no, aquí me planto. Aquí me planto, de aquí nadie me mueve. Y no hubo nadie que pudiese convencerlo, porque no hay manera de convencer a nadie de que la salvación y la justificación es por ningún otro medio que no sea por la gracia de Dios y por la fe, y sobre la base de los méritos de Cristo, si uno utiliza la Biblia. Si uno utiliza la Biblia. De manera que la Biblia tiene autoridad final. Y algo más. Por ser un libro divino, la Biblia posee una singularidad que no posee ningún otro libro. Por ser un libro divino, la Biblia posee una singularidad que no posee ningún otro libro. Reconoce de principio a fin la personalidad, la unidad y la Trinidad de Dios. Solo la Biblia enseña eso. No hay ningún otro libro en la tierra que enseñe que hay un solo y único Dios vivo y verdadero que existe, ha existido y existirá siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa verdad solo la enseña la Biblia. Exalta la santidad y el amor de Dios. La Biblia exalta la santidad y el amor de Dios. Explica satisfactoriamente que el hombre fue creado directamente por Dios, hecho a su imagen y semejanza. No hay sitio en la Biblia para evolución. La Biblia habla de creación instantánea, de creación milagrosa y de creación con aspecto de historia, con apariencia de historia. Esas tres características la presenta la palabra de Dios respecto de la creación. Explica la caída del hombre como una rebelión voluntaria contra la voluntad revelada de Dios. Dios no es responsable de la caída del hombre. El hombre ejerció su propia voluntad para caer de aquel estado en el cual Dios lo había creado. Presenta el pecado como algo inexcusable y bajo el juicio y castigo eterno. Bajo juicio y castigo eterno. Hoy se está enseñando que no habrá castigo eterno. Hay 4 teólogos famosos que están enseñando que no hay infierno eterno. Uno de ellos es el venerable y respetado John Stott, muy conocido. Otro es otro inglés de apellido Wenham. Otro es también inglés de apellido Green, Michael Green. Y otro es un teólogo americano llamado Clark Pinnock. Estos enseñan que no hay infierno eterno, que no hay condenación eterna. Yo creo que están equivocados en su interpretación. Creo que la Biblia enseña que sí hay una condenación eterna. Los otros días oí
una teoría que también es su propia trampa. No, el infierno es la condenación eterna. Cristo lo llamó el Gehenna, y en el Apocalipsis se le llama el lago de fuego que arde con azufre. Y la condenación es tan eterna como el cielo es eterno, como la vida es eterna. Muy bien, enseña también la Biblia el gobierno soberano de Dios en el universo. Me gustaría tener tiempo para hablar de eso. El hecho de que Dios es soberano en el universo. Por ahí hay algunos que quieren colocar a Satanás a la par de Dios. Y Satanás no está a la par de Dios. El único omnipotente en el universo es Dios. El único soberano es Dios. El único pantocrátor es Dios. No hay otro, solo Dios. Y Él no consulta con nadie. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el que no cree en eso, que se lea Efesios capítulo 1 y un montón de libros y pasajes que hay en la Biblia, Romanos 9, 10 y 11. Explica con lujo de detalles la provisión de Dios para la salvación y la condición exigida para que ésta se consiga. Dios explica cómo el hombre puede ser salvo. Por ser un libro divino, la Biblia posee misterio. Misterio. Misterio no significa misterioso. Misterio significa algo que solo se conoce cuando Dios lo da a conocer. Por eso en la Biblia hay profecía, hay milagros y hay doctrina. Todo eso. Vamos a terminar en un momentito hablando de las formas literarias generales que hay en la Biblia. Esto creo que casi todos lo conocemos. Bueno, hemos visto ya que hay profecía, hay milagros y hay doctrina en la Biblia. Esos son los misterios de la Biblia. Esas cosas solo se conocen porque Dios las da a conocer. Ahora, en la Biblia hay formas literarias. A ver si tenemos eso en la pantalla, las formas literarias. En la Biblia hay, como he dicho ya, literatura discursiva y lógica, como la que Pablo nos da en la carta a los Romanos. Hay prosa narrativa, y también hay drama, prosa dramática, literatura parabólica y la literatura apocalíptica. Y muy bien, no tenemos esa información, pero digo lo que tengo aquí. El ambiente o el entorno del pasaje es importante. A eso se le llama el contexto. Las palabras adquieren su significado correcto dentro del contexto en el cual se usan. Y concluimos diciendo que la palabra de Dios, porque fue escrita con un vocabulario humano, con palabras de hombres, es un libro humano y debe de estudiarse siguiendo las normas de gramática, de literatura y de historia. Pero también hay otra verdad muy importante. Debido a que la Biblia fue dada por el Espíritu Santo, la Biblia también es un libro divino. Cierto que hay que tener en cuenta las figuras de dicción. Todos los libros de la Biblia la contienen. Y es necesario que el intérprete preste atención
a esas figuras y que las interprete siguiendo las normas propias de la gramática y propias de cualquier idioma. Muy bien, vamos a tomar nuestro tiempo de descanso aquí. Cuando regresemos, pues vamos a dar un tiempo para preguntas. Y si la tienen por escrito, es mucho mejor que la digan así de memoria. Y vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia. Gracias porque no nos has dejado a ciegas en este mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias por tu pueblo aquí reunido para estudiar, para aprender más de tu santo libro. Guíanos a nuestros hogares y tráenos de nuevo mañana con el gozo tuyo en nuestro corazón y con la Biblia abierta en nuestras manos y en la plenitud del Espíritu Santo. Que a ti sea la honra, la gloria y la alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén.